Vamos a estar hablando de todo lo que fue la pandemia. Hoy ya se cumplen 4 años de un hecho Ujú. que nos atravesó a todos como sociedad. Fue como el antes y después de Cristo, pareciera ser. Sí. Sí, pero sí, un hecho que mucha gente se olvidó, otras personas no, pero que realmente fue un cambio en todos los sentidos a nivel mundial, podemos decirlo, ¿Cómo ¿no? lo viviste vos en lo personal a la pandemia? Y yo en lo personal lo viví bastante, al principio un poco angustiado, te diría, porque yo cumplo años el 16 de marzo y siempre lo suelo festejar los fines de semana, ¿sí? Así que ya en esa semana ya me acuerdo que ya se estaba hablando de una cuarentena que se estaba por venir, así que me agarró solo, sin mi perra que la había dejado en Córdoba, yo soy de Río Cuarto, Córdoba, y hace unos meses había terminado con mi pareja, o sea que Todo un un, caos. un duelo encima, dos duelos por mi perra y sin mi familia cerca, así que fue bastante complicado porque encima eh, al consultorio no se podía ir de forma presencial, a la universidad menos, yo soy docente de la universidad y fue todo ahí en mi casa y solo, sí, fue bastante complejo el panorama al principio. ¿En qué momento sentiste, a medida que íbamos todos Ujú, transitando esa ujú. pandemia, que te empezabas a relajar un poco más? A ver, lo que nos pasó, creo que a todos los seres humanos en la pandemia, a ver, uno estructura la vida y la vida te desestructura en un segundo, ¿no? Uno nunca siempre tiene las cosas claras, por más que piense en el futuro, por más que se ponga expectativas y proyectos, la pandemia fue una cachetada, ¿no? Y al principio de la pandemia había una triada entre miedo, angustia y ansiedad, ¿sí? En el medio el componente de la incertidumbre. Mm. Nadie sabía qué hacía el virus o poco, porque recién se estaba investigando en China, qué hacía el virus, cuáles eran los síntomas. Primero eran unos síntomas, después otros, no había una vacuna. O sea, como que esa nada y esa incertidumbre, lo único que generó en todas las personas es angustia, miedo, ni hablar el contacto con el otro, ¿no? Que, mira, qué loco, ¿no? Porque yo siempre he criticado la tecnología y en un medio donde no podíamos ver a nadie, decir que existía el celular y la computadora, pudimos conectarnos, ¿no? Imagínate Claro. una pandemia hace 20 años atrás de este tipo, ¿no? Pero bueno, al principio así como mucho miedo, angustia, yo estaba conectado con muchos colegas, muchos profesionales en la salud mental, estaba al tanto de las investigaciones que se estaban realizando en ese contexto en la salud mental y eso me mantenía bastante conectado un poco con la realidad y también, obviamente, imagínate, el profesional en la salud mental, darle recursos a las personas para que el monto de angustia, de ansiedad baje. ¿Sí? No, no fue para nada fácil en esa etapa o en ese primer momento, ¿no? Y también que a cada familia y a cada persona, dependiendo las características de la personalidad, la pasó distinta, ¿no? Porque no todos la pasamos de la misma manera en la pandemia, eso es otra realidad. ¿Qué viste reflejado en el consultorio durante la pandemia? ¿Qué fue lo que más se destacó? Lo que más se destacó, yo creo que fue esto de la conciencia de finitud, ¿sí? Que el ser humano es mortal, que en algún momento nos vamos a morir y el miedo a la muerte, al sufrimiento, al dolor y sobre todo a morir solo o sola, ¿no? Vos recordás de que había en un primer momento un contexto donde te internaban a la persona y nadie Mm. podía acercarse, nadie podía estar al lado. Eso realmente es totalmente deshumanizante para un ser humano, ¿no? Morir solo. Ese fue un gran miedo. Y obviamente el miedo a la muerte, porque si algo que nos trajo la pandemia es esta conciencia de finitud, algo que los seres humanos intentan obviar y escapar todo el A toda tiempo, ¿no? A costa. toda costa, ¿no? El tema de la muerte, ¿no? El tema, el de la muerte es algo que está presente incluso siempre en la consulta psicoterapéutica también, ¿no? La otra cara de la vida es la muerte. Pero bueno, el ser humano busca hacerse el tonto y en la cotidianeidad de hacer cosas es como que le da un olvido. Con la pandemia, el tema de la finitud, la muerte estaba latente. ¿Sí? Vos imaginate que se prendían los medios de comunicación y la gente estaba atenta. ¿Cuántos casos había? No solamente a cuántos casos había, sino cuántas muertes Mm. había. Y encima había un contexto social
donde no se sabía que si la gente que moría se podía hacer un velorio, que en su momento no se podía hacer un velorio. O sea, no podíamos despedirnos con dignidad de un ser humano. No se podían transitar esos duelos, ¿no? Porque Eso, al no poder despedirte de una claro, y persona, sobre todo que es algo natural y importante tener un poco de dignidad a la hora de despedir un ser querido, ¿no? Realmente fue bastante complejo y sobre todo que a mí me ha tocado acompañar de cerca pérdidas de pacientes, de familiares de pacientes a causa del COVID, ¿sí? Y realmente eso fue muy duro estar ahí presente con el dolor, ¿no? Y que muchas veces no hay palabras, ¿no? Y encima en un contexto donde no podíamos abrazarnos, mm, no podíamos tocarnos, algo que es tan importante, ¿no? Que incluso se libera oxitocina, ¿no? Que es una sustancia que nos ayuda, ¿no? A un montón de cosas en el organismo, abrazarnos, besarnos. Es más, cuando íbamos a comprar al supermercado, vos fíjate que por ahí veíamos un conocido y hacíamos así, o hacíamos abrazo virtual, todo desde una distancia totalmente bastante complejo, ¿no? Mucha gente se ha olvidado de todo eso. Yo no me he olvidado de nada. Yo lo tengo bastante presente. ahora que decís eso, yo creí que la pandemia nos iba a mejorar como seres humanos, ¿no? Y como Ujú. sociedad. Y creo que hoy la realidad dista mucho de eso. ¿Vos cómo lo vivís? Mira, se están haciendo investigaciones. A ver, yo creo que lo interesante de la pandemia, había algo, yo siempre hablaba de la resiliencia, ¿no? La resiliencia tiene que ver con esta capacidad de salir como fortalecido o enriquecido frente a una situación adversa. La pandemia nos colocó en una situación de adversidad absoluta y de mucho sufrimiento, ¿no? Vos podés ante esa situación aprender o simplemente resistir. Resistir es que pase la situación, ¿no? Y aprender es decir, bueno, a ver, ¿qué me queda de todo esto? ¿Qué valoro? ¿No? Pero realmente el ser humano es alguien complejo, porque vos fíjate que estábamos saliendo de la pandemia y estábamos entrando en una guerra. Mm. Qué cosa extraña el ser humano, ¿no? Y realmente difícil de responder esa pregunta, pero si vos lo ves en el contexto actual, parecía ser como que poco se ha aprendido. Em, Creo que lo interesante más allá que fue una situación crítica, es que en la pandemia el ser humano le haya quedado algo. Es terco el ser humano, Mm. ¿no? Es como que se tiene que golpear muchas veces contra la pared y aprende. Hay personas que se mueren sin haber aprendido o haber aprendido muy poco. ¿Qué consecuencias psicológicas tuvo el distanciamiento social que hoy también se podrían ver reflejados? A ver, yo creo que dependiendo los rasgos de personalidad y si la persona tenía ahí de base una cuestión mental, una persona depresiva, por ejemplo, la pandemia potenció la depresión. Una persona fóbica, imagínate, le vino como anillo al dedo, no salió más de la casa. Una persona obsesiva estaba pendiente si limpiaba, si no limpiaba, cuántas veces se lavaba las manos, se potenció. Pero sobre todo, ¿sabes lo que potenció? Fue la soledad. ¿Sí? Mucha gente sola, Mm. ¿sí? Que estaba en la pandemia, ¿no? Y mucha gente que realmente vos te das cuenta de que estaba en otra estratosfera, porque por ahí las autoridades políticas decían no podés juntarte y la gente se juntaba, hacía fiestas. Los adolescentes estuvieron muy vulnerados por la pandemia. Yo creo que una de las situaciones más vulneradas fueron los adolescentes por todo lo que es la adolescencia, ¿no? El juntarte, salir, estar con amigos. Em, Creo que también hubieron cuestiones políticas que quizás se tendrían que haber manejado mejor, pero bueno, también es una situación que nadie sabía nada y que la gente hizo lo que pudo muchas veces. En el que todos estaban aprendiendo. Todos estábamos aprendiendo, pero a nivel de la salud mental yo creo que repercutió bastante, ¿sí? En todo lo que tiene que ver, esto que te decía, ¿no? Un miedo prolongado y ni hablar de situaciones que han tenido pérdidas producto del COVID, ¿sí? Producto de la pandemia. ¿Cuál es el papel de la psicoterapia en el tratamiento de los trastornos que se desarrollaron a partir de la pandemia?
El o papel de que la se potenciaron. psicoterapia, primero que todo, es hacer una evaluación, hacer psicodiagnóstico, hacer una valoración de la salud mental y ver si realmente lo que le pasa a la persona tiene que haber sido por la pandemia o había otras cosas antes que realmente potenciaron eso que ya traía la persona. Y sobre todo, la psicoterapia busca mejorar la calidad de vida, ¿sí? Es tomar mayor conciencia de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando, mejorar la relación con uno mismo, tratar de evaluar qué vínculos, con qué vínculos la persona se vincula y si realmente esos vínculos son constructivos para la persona. La psicoterapia es eso, ¿no? Tener un mejor conocimiento y a partir de lo que siento o del dolor, cómo poder crecer a partir del sufrimiento. O sea, el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento personal sobre todas las cosas, ¿sí? Creo que eso es lo más importante. ¿Qué mensaje como profesional y como persona, porque ante todo sos una Ujú. persona, te gustaría dejarle a la gente que está del otro lado hoy, 4 años después, de un hecho que nos marcó a todos? Que se enojen menos, que vayan en busca más del amor, que valoren las cosas simples de la vida, como tomar mate con un padre, con una madre, con un ser querido. Yo sé que la parte económica es importante, pero el ser humano es avaro. La plata no nos hace felices, nos hace felices en otras cosas. Pero creo que si algo que nos puede llegar a dar sentido a nuestra vida es el amor, ¿sí? Es poder construir pocas cosas desde el lado del amor. Que si algo no me gusta o siento que no estoy bien, buscar ayuda, hablar con alguien y si veo que todo se empeora, buscar a profesionales de la salud mental. Gracias, Facu. Ha sido un placer.